porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Así lo digo, pues. Es que el mundo entero ha ocultado esto, porque ha habido una guerra sucia, desleal, muy sucia, muy sucia. Queremos denunciar que en represalia con lo que está ocurriendo acá, se ha arremetido contra otros presos políticos en otros centros penitenciarios. En la noche de ayer ingresaron funcionarios del gobierno, del régimen de Maduro, a Ramo Verde. Golpearon brutalmente a varios de los presos. Hicieron un allanamiento, entre comillas, dentro de sus celdas y los robaron. Les robaron desde la comida hasta sus equipos domésticos o electrónicos que con tanto sacrificio logra llevarle a sus familiares para que ellos puedan tener un mínimo de dignidad. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Muchísima atención. Hace pocas horas la administración de Biden impuso la advertencia final para que Maduro deje el poder en Miraflores. La DEA y la CIA han comenzado un patrullaje por tierra, mar y aire para dar con la captura del autócrata mandatario Nicolás Maduro. Esto genera una especie de preocupación y nerviosismo en el Palacio de Miraflores, ya que Estados Unidos ha confirmado que el plan final ha sido puesto en marcha. Las operaciones del Comando Sur en contra del tráfico ilegal de sustancias y otros delitos han dado resultados positivos. Jesús Santrich ha sido el primer afectado por las fuertes operaciones en contra de las organizaciones ilegales que se vinculan con la cúpula chavista. Estados Unidos ha advertido a Nicolás Maduro para que entren inmediatamente a negociaciones. Se necesita una solución rápida y eficaz a la crisis en Venezuela. Si Maduro no da la cara en las próximas horas, Estados Unidos junto a Colombia y el Comando Sur aplicarán el golpe final para entrar hasta Caracas, interceptar a Nicolás Maduro y a todos los funcionarios autócratas. Apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma. Piensan en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. También por otra parte tenemos información de Colombia, cuando el caos y la desesperación se han tomado las ciudades del país. Ya son muchísimos días en protestas y bloqueos en toda Colombia, y el gobierno lo único que hace es enviar más militares y fuerzas policiales para que se repriman a los civiles y que no lideren esas marchas. Por eso el país ha activado una alerta roja ante las múltiples desapariciones y violaciones de derechos humanos. El gobierno colombiano no hace absolutamente nada para solucionar esta grave situación. Se necesita el apoyo urgente de las organizaciones internacionales para que le pongan el freno a los actos incrédulos del gobierno colombiano. El pueblo se ha levantado en contra de las leyes y reformas que quieren imponer en el país. Por otra parte, el expresidente español Felipe González afirmó durante una entrevista que Venezuela es un estado fallido y que Nicolás Maduro tiene poca capacidad al tener un gobierno no legítimo que no controla ni su propio territorio. Pues la verdad es que tengo una esperanza muy limitada, porque creo que no está bien planteado. Y entre otras cosas porque le está permitiendo a Maduro ganar un tiempo que, repito, si no lo tenía en 2016 Venezuela, menos lo tiene ahora. Y lo mismo diría, todavía no sabemos las consecuencias de la visita a Bachelet. Exactamente lo mismo. Y uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos. No controlan ni su propio territorio y han depredado el país, han liquidado todo, no solo la libertad de prensa o las libertades públicas, han liquidado la autonomía y capacidad de acción, señaló el exmandatario. En opinión de González, el problema fue fundamentalmente de Maduro. Sigue siendo Venezuela con capacidad de contagio a los demás de los últimos acontecimientos de la muerte de Jesús Santrich, que parece claramente confirmado, y es una parte del problema porque Maduro ha decidido apoyar a Iván Márquez y a Santrich frente a los integrantes de los grupos ilegales que no aceptaron
los acuerdos de paz. En ese sentido, insistió en la incapacidad del venezolano para recuperar iniciativas que no sean con un cierto nivel de bastardeo, de estar implicado con los integrantes de las FARC, a la vez enfrentadas entre sí con los helenos que juran lealtad a Maduro o con los paracas del tráfico ilegal de sustancias, en referencia a los milicianos del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y los paramilitares. Según el expresidente, las disidencias se le rebelaron contra Venezuela, dando lugar a un conflicto en el estado Apure fronterizo con Colombia, que se vive en la zona desde el pasado 21 de marzo, con un saldo indeterminado de fallecidos, varios desaparecidos y 8 secuestrados a manos de los grupos ilegales. Maduro ha decidido, según González, no hacerles frente, y por eso en este momento hay militares venezolanos en manos de estos grupos disidentes y han muerto muchos de ellos, se han desplazado muchos civiles, afirmó. Me gustaría que la comunidad internacional, que tiene interés por el restablecimiento de la democracia venezolana, actúe coordinadamente con un común denominador que todos dicen aceptar, que es el restablecimiento de la libertad y la democracia, además de la urgente ayuda humanitaria y sanitaria, señaló. Estados Unidos o la Unión Europea, a los que se han sumado diversos países, consideraron ilegítima la elección convocada para que Maduro tuviera otro periodo, considerándolo ilegítima la elección de la Asamblea y por tanto no hay representación legítima. Es que la gente debería oírlo todos los días, que en Caracas ha habido más muertes violentas que en Damasco. Muchos años. En Caracas más que en Damasco. Por lo tanto, oiga, que no me digan que esto es una dictadura de izquierda, es una tiranía, una narcotiranía. Eso coincido con lo que decía. Sí, es natural. Estamos viendo todos los errores, pero seamos sensatos. Maduro en el poder, no habrá elección democrática. ¿Hay que sacarlo del poder? Sí, hay que sacarlo del poder. La presión interna e internacional coordinada. González, quien criticó la fórmula de elección del Ejecutivo y del Legislativo, también rechazó el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, quien no toma decisiones basadas en el derecho, sino en la política partidista. Pidió a la comunidad internacional no caer en la trampa de la autocracia y de intentar legitimarse con unas elecciones regionales que se deben producir, pero olvidándose de un mandato ilegítimo de las presidenciales o de las parlamentarias, porque eso es legitimar la autocracia. González consideró que algunos de los contenidos de la propuesta de negociación planteada por el opositor Juan Guaidó son poco discutibles, porque el país necesita un acuerdo para ir a elecciones democráticas de verdad. Unas elecciones democráticas son incompatibles con que sigan habiendo 330 o 340 presos políticos, una sistemática violación de derechos humanos con que se estén liquidando los restos que quedan de prensa libre, en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial en la que para ponerse una vacuna hay que llevar eso que llaman carnet de la patria, señaló, apuntando algunos de los requisitos del opositor. En cuanto al levantamiento de sanciones, dijo estar de acuerdo siempre que sean las medidas económicas al país, cuyas consecuencias están pagando los ciudadanos y que sirven de excusa al gobierno para justificar su gestión. Sin embargo, no aprueba que se eliminen las sanciones personales porque considera que son medidas por violación de derechos humanos, por lavado de dinero, por tráfico ilegal de sustancias, por aprovechamiento de los recursos del país para enriquecerse, etc. Se le van a perdonar a un señor que ha llevado 10.000 millones de dólares de la caja de los venezolanos para que viva toda la vida habiéndose robado eso. Eso no es legítimo, añadió el político español, quien dudó de la disposición de Maduro a aceptar un acuerdo con las condiciones que fijó la oposición. ¿Sabe la indignación que da que venga este Felipillo, es presidente de España, que destrozó España, que es responsable de la muerte de no sé cuántos jóvenes que desapareció y torturó, que venga a dictarnos normas a Venezuela y nos venga a decir esto sí, esto no, usted Maduro haga esto y usted... ¿Qué creen ustedes que siente uno cuando uno ve eso? ¿Qué sintieron ustedes cuando ven al Felipillo ese tratando de gobernar nuestra patria? En su opinión, para que se den las negociaciones debe haber un cronograma electoral, un nuevo censo electoral, liberación de presos políticos, libertad de participación política y libertad de prensa, así como garantías de contar con ayuda humanitaria masiva sin que la manipule y la deprede la autocracia. Y por último, la oposición venezolana denunció que la autocracia chavista trasladó a presos políticos a cárceles comunes tras un decreto del autócrata mandatario Nicolás Maduro. El decreto 4610, publicado en Gaceta Oficial del 12 de mayo, instituye a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y al Servicio de Inteligencia a transferir el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a los servicios de las funciones de custodia de personas privadas de la libertad en el plazo de 30 días. Esos organismos eran responsables de la custodia de la mayoría
mayoría de los más de 300 detenidos que la ONG de Derechos Humanos Foro Penal critica del chavismo y que considera presos políticos. La opositora Delsa Solórzano, rechazando el decreto, expresó que la situación es de suma gravedad debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo. Solórzano indicó que maneja una lista con al menos 7 detenidos ya enviados a las cárceles del Rodeo 2 y Yaré en el estado Miranda y otras más extensas con los arrestados que podrían ser blanco de futuros traslados. La opositora y exdiputada Adriana Pichardo detalló en sus redes sociales que algunos de los traslados son de los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos el año pasado acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo parlamento de mayoría chavista en enero. El decreto se firma en momentos en que la autocracia de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó han mostrado disposición en reanudar negociaciones políticas, proceso al que le antecedió precisamente la liberación de presos políticos. No nos estamos dando cuenta de que esto es también para la comunidad internacional, destacó Solórzano, y el hecho de que haya prisioneros políticos también se evidencia que en el lugar de reclusión, si tú los tratas como los presos comunes, son presos comunes. La autocracia de Maduro niega la existencia de presos políticos en Venezuela y acusa a los opositores arrestados de terrorismo y planes para derrocar o asesinar al autócrata mandatario Nicolás Maduro. Una misión de la ONU que denunció en septiembre del 2020 crímenes de lesa humanidad en Venezuela alertó en marzo sobre nuevas detenciones arbitrarias de personas percibidas como enemigos internos u opositores. Maduro enfrenta además una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional sobre posibles delitos cometidos desde abril del 2017 en Venezuela en el concepto de una ola de protestas que pedían la salida del autócrata chavista y que dejaron más de un centenar de muertos. La cúpula chavista venezolana ha tachado el caso de gran farsa, mientras que en las últimas semanas han sido imputados y condenados miembros de las fuerzas del orden público involucrados en esas muertes. Se conoció también a través de un comunicado del fiscal general Tarek William Saab para informar que envió un nuevo informe a la Corte Penal Internacional para el examen preliminar que realiza Venezuela, que tanto el SEBIN como la DGCIN están siendo reestructurados. Venezuela, gobernada por Maduro desde el 2013, vive un debacle social y económico desde que, según la ONU, ha forzado en los últimos años la salida de 5,6 millones de personas del país. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con amigos, familiares o conocidos para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.